Bienvenidos, mi nombre es Gonzalo y mi señal distintiva es la Lima Uniform 8 Charlie Golf Golf. Este es el tercer video en la saga correspondiente al Yaesu FT891. En este tercer video nos vamos a adentrar en el menú general del equipo, el cual posee 159 opciones, y vamos a tratar de describir al menos las que yo utilizo más frecuentemente, o los seteos que al menos en mi caso particular me han servido más, que no quiere decir que sean los adecuados, sino que cada uno va a tener su preferencia de acuerdo a las funcionalidades que utilice en el equipo y en los modos en los que opera. Así que bueno, sin más, pasamos al menú principal del Yaesu FT891. Para acceder al menú principal del equipo, vamos a mantener presionada la tecla F. De esta forma ingresamos al mismo, y para poder movernos dentro del equipo, dentro del menú, nos vamos a manejar con la perilla multi, la cual la vamos a girar en sentido de las agujas del reloj para avanzar y en sentido contrario a las agujas del menú para retroceder en los menús. Una vez que queremos seleccionar una opción, presionamos la tecla multi y nos va a permitir seleccionar esa opción, y nuevamente girando las agujas en sentido de horario nos va a permitir modificar los valores, y en sentido antihorario nos va a permitir de alguna manera volver hacia atrás en los valores. Luego que seleccionamos una función, volvemos a presionar la tecla función para deseleccionarla, y de esta manera recuperaremos el control en las diferentes secciones del menú general. Para salir del mismo volvemos a presionar la tecla F, pero esta vez en corto, sin tener que mantenerla presionada. De esta manera volvemos al menú, o a la pantalla, mejor dicho, principal del equipo. La primera sección del menú general corresponde a los seteos individuales del control automático de ganancia. Como vimos en el video anterior, el control automático de ganancia puede tener diferentes valores en sus seteos, que pueden ser automático, que es como yo lo mantengo en mi equipo, o puede ser fast, mid o slow, siendo rápido, medio o baja la, injerencia del control automático de ganancia. Acá en el menú principal vamos a poder en forma individual seleccionar el valor para cada uno de ellos. En mi caso, yo lo mantengo en los valores por default, que son los que se muestran actualmente en el menú. La segunda sección del menú principal corresponde al display o pantalla, y también a toda la configuración de luces del equipo, ya sea de sus botoneras. Este es un equipo que posee los botones retroiluminados y nos va a permitir seleccionar en esta parte de menú todo lo correspondiente a lo que sería el contraste de la pantalla y las diferentes intensidades de los LED del equipo. La primera opción corresponde al contraste de pantalla. Esto nos va a permitir aumentar o disminuir el mismo. La segunda opción tiene que ver con la intensidad de los LED, de la retroiluminación de los botones del equipo. Esto nos va a permitir aumentar o disminuir la intensidad de los mismos. En mi caso me gusta que quede en el valor 10. Luego tenemos la iluminación o retroiluminación de la pantalla principal. Lo aumentamos o lo disminuimos. Y por el otro lado tenemos lo que sería la intensidad del LED de esta iluminación que se encuentra, o esta luz que se encuentra a la izquierda de la pantalla. Continuando con las funciones, tenemos el peak hole, el zero in LED y el pop-up menú. El peak hole nos va a permitir seleccionar la cantidad de tiempo que nosotros queremos que el máximo de una señal en el emitter en recepción mantenga un bloque, es decir, el pico, en este caso se ve que llega casi a 3, mantiene un bloque de aproximadamente un segundo, que es como está configurado, y esto nos va a permitir
sacar o verificar cuál es la intensidad máxima de la señal recibida. Esto nos va a facilitar poder de alguna manera en los comunicados que tenemos con nuestros corresponsales dar nuestros reportes de las señales recibidas. Volviendo al menú, tenemos el Zero In LED, que es para habilitar o deshabilitar la función o el LED en la función Zero In que se utiliza en CW. Y por último tenemos el menú dentro del equipo si queremos que su posición sea lower o upper. La tercera sección de menú principal, llamada DBS, nos va a permitir ajustar el volumen en recepción y transmisión de los mensajes grabados. La primera opción corresponde a ajustar el nivel de monitoreo del mensaje de voz grabado en el equipo, y el segundo nos va a permitir ajustar el nivel de audio del micrófono que va a salir en transmisión cuando reproduzcamos los mensajes grabados. El cuarto menú corresponde al menú de manipulador para el modo CW del equipo. En mi caso, yo no utilizo el modo CW, con lo cual me voy a limitar simplemente a describir las funciones que dice el menú para lo que estarían sirviendo. En el primer caso, el Keyer Type tiene que ver con la forma o el tipo en el cual va a operar el manipulador. Luego tenemos la opción Keyer.Dash, que lo que hace es hacer que el manipulador o la llave telegráfica funcione en modo normal o en reversa. Esto puede servir por si el cable o alguna cuestión está armada al revés de como debería. Luego sigue el CW Weight o peso del CW. ¿Qué significa esto? El CW tiene puntos y rayas, o D y DAS, como se dice habitualmente en la jerga cuando uno habla en punto raya o hace los sonidos del punto raya en CW. Entonces el DA o la raya tiene una longitud 3 veces superior al punto. En este caso nosotros vamos a poder setear esa longitud si queremos que sea mayor a 3 o menor, en función de cómo nos guste operar a cada uno de nosotros. Luego tenemos el Beacon Interval, que lo que nos va a permitir realizar es con qué intervalo se repiten los mensajes o textos grabados, porque el equipo contiene 5 memorias para poder grabar, y eso nos vamos a poder de alguna forma setear el tiempo cada cuánto nosotros queremos que este beacon se repita. Por otro lado tenemos el Number Style y el Contest Number. Ambos seteos se utilizan en operación para concursos. Y por último tenemos las 5 memorias correspondientes a los mensajes o textos que se pueden grabar en CW. Si nosotros ponemos la opción texto, va a corresponder a que ingresaremos el texto a través del equipo, y si ponemos mensaje, la opción queda en mensaje, lo vamos a grabar con nuestra llave telegráfica o con nuestro manipulador. Llegamos a la sección 5 de menú, llamada menú general. En estas secciones tenemos diferentes funcionalidades generales del equipo. Por ejemplo, las primeras 3, Noise White, Noise Blanker White, Noise Blanker Rejection and Noise Blanker Level, nos va a permitir setear diferentes características de la función Noise Blanker. En el primer caso, la NB White nos va a permitir setear la duración de la función Noise Blanker para machear el pulso de los diferentes tipos de ruido compatible con esa función. Esto se va a poder setear en milisegundos y las opciones son 1 milisegundo, 3 milisegundos o 10 milisegundos. Por default es 3 milisegundos. Luego tenemos la función Noise Blank Rejection, que nos va a permitir seleccionar el nivel de atenuación de la función Noise Blanker, y puede ir desde 10, 30 o 50 decibeles. El valor por default es 30, que es como lo tengo seteado en este momento. Y por último
para la función Noise Blanker tenemos la función nivel o level, que nos va a permitir seleccionar el nivel de la función Noise Blanker en cuanto a su agresividad, siendo el nivel más bajo menos agresivo que los valores más altos, que son más agresivos. Estos valores yo encuentro que entre 4 y 5 es el valor que en mi caso funciona adecuadamente. Bueno, continuamos con el punto de menú VIP Level, el cual nos va a permitir seleccionar el nivel de sonido que realiza el equipo cuando presionamos cualquier tecla. Cuando nosotros presionamos una tecla, el equipo hace un sonido como este, y esta es la función mediante la cual nosotros vamos a poder reducir ese ruido o amplificarlo en función de nuestra preferencia. Luego avanzamos y tenemos la función o el punto de entrada RF/SQLBR. Esta funcionalidad lo que nos permite es cambiar el funcionamiento de la perilla, que puede ser para modificar la ganancia del equipo cuando estamos en banda lateral operando, o abriendo y cerrando el squelch si estamos en modo FM. Luego tenemos 3 puntos de menú correspondientes al puerto CAT. El puerto CAT es un puerto mediante el cual el equipo se conecta con una computadora para la utilización, es decir, cierto software utilizan el puerto CAT para comunicarse con el equipo, a su vez cabe destacar que este equipo no tiene una placa de sonido interna, con lo cual en ciertos modos digitales lo que se va a tener que hacer, si se quiere trabajarlos, es conectarlo a una placa de sonido externa. Luego tenemos las entradas de Memory Group o Mem Group, que nos va a permitir activar o desactivar los grupos de memoria que posee el equipo. El equipo posee 6 grupos de memoria que en mi caso no estoy utilizando. Luego tenemos la entrada para FM Settings, que lo que va a permitir es habilitar o deshabilitar la pantalla de seteos de funcionalidades en el modo FM. A su vez también tenemos una pantalla de seteos para grabar los mensajes, ya sean de voz o de CW. Y por último tenemos el ATAS Setting. ATAS corresponde a la sigla de Active Tuning Antenna System, que traducido al español sería Sistema Activo de Sintonización de Antena. Si nosotros poseemos, por ejemplo, la antena ATAS 120 alfa, esa es una antena que se conecta al equipo, y el equipo, cuando trabaja diferentes bandas, sintoniza en forma automática la antena, o sea que la antena va a cambiar su longitud, o la va a extender su longitud o a contraerse de acuerdo a la banda que estemos trabajando en forma automática. Esta antena se va a poder sintonizar desde los 40 metros hasta los 70 centímetros si tuviera el equipo. En este caso el equipo no lo tiene y va a llegar hasta los 6 metros, a la banda de 6 metros. Llegando al próximo punto de menú, Quick SPL Freq o Quick Split Frequency, lo que nos va a permitir es seleccionar, en caso de que la función split esté activada, el paso que vamos a tener o la diferencia en kilociclos que vamos a tener entre el VFO-A para recepcionar y el VFO-B para transmitir. Recordemos que el split mode lo que hace es escuchar en la frecuencia que tenemos sintonizada en el VFO-A, que es el VFO principal, y transmitir en el VFO-B, como vimos en el capítulo anterior de esta saga. Luego tenemos el TX-TOT, que lo que nos va a permitir es setear la cantidad de tiempo que nosotros queremos que al presionar el PTT el equipo esté en modo transmisión, es decir, lo que nosotros en Argentina llamamos antiponcho.
Si nosotros seteamos minutos, al cabo de, por ejemplo, en este caso seteo 3 minutos, al cabo de 3 minutos, si yo continúo presionando el PTT, el equipo se va a poner en modo recepción. En mi caso yo lo tengo apagado. Bueno, tenemos la función MicScan, lo que nos va a permitir es activar o desactivar esta función. Con Enable la activamos y con Disable la desactivamos. En mi caso la tengo activa, lo que nos va a permitir es poder lanzar el scan de frecuencia a partir de un botón del micrófono. Luego tenemos la opción MicScan Resume, que puede tener dos valores, Time o Pause. En el valor Pause lo que va a suceder es que mientras se está escaneando y va cambiando de frecuencia, cuando encuentra una señal, se va a mantener en esa señal en esa frecuencia hasta que la señal desaparezca. Una vez que eso ocurre, continúa el escaneo. Y si lo ponemos en tiempo o time, lo que va a suceder es que cuando realiza un escaneo y encuentra una señal, se va a mantener en esa frecuencia durante 5 segundos y luego va a continuar el scan. Continuando con el menú general, llegamos a la función Refreq ADJ. Lo que nos va a permitir es ajustar los valores del oscilador. Luego pasamos al menú Clar Select, que lo que nos va a permitir es setear cómo queremos que funcione el clarificador en su operación. Si seteamos RX, nos va a permitir cambiar solamente la frecuencia en recepción y no va a cambiar la frecuencia en transmisión. Si elegimos TX, lo que va a hacer es cambiar la frecuencia en transmisión, pero no va a cambiar la frecuencia en recepción. Y cuando elegimos TRX, va a cambiar tanto la frecuencia en transmisión como en recepción en forma simultánea. En mi caso lo dejo solo en recepción. Luego llegamos a la función APO o Automatic Power Off, que es el apagado automático del equipo. Yo lo tengo seteado en off, pero acá vamos a poder setear en horas el tiempo que queremos que el equipo se mantenga encendido, y si no nadie lo apaga o no lo apagamos, se va a apagar en forma automática. El Fan Control nos va a permitir ajustar los ventiladores que posee el equipo para refrigeración. Normal es la función normal del equipo, y en Contest se activa una función un poco más agresiva para que el ventilador gire más tiempo y de esa manera enfríe o refrigere mucho más rápidamente el equipo. Desde la entrada del punto de menú o sección de menú 6 hasta la sección 11 vamos a estar seteando diferentes valores en relación a los modos del equipo. En la sección 6 va a ser para los modos AM, en la sección 7 para el modo CW, luego vamos a llegar al modo Data, que sería el 8, en el caso del 9 va a ser el modo FM, el 10 va a ser el modo RTTI y el 11 va a corresponder con el modo de banda lateral o SSB. Luego vamos a llegar al menú 12, que corresponde al menú del DSP de recepción del equipo. Y acá sí nos vamos a detener. En los anteriores son seteos generales de los diferentes modos. Si en particular interesa ver algunos, podemos luego desarrollar un poco el de SSB en otro video, porque si no este video se haría demasiado extenso. Acá simplemente lo que busco o lo que queremos hacer o queremos transmitir es un poco el pantallazo general del menú, valga la redundancia, general que tiene el equipo, y no entrar en el detalle de cada una de las 159 o 58 funciones que tiene el equipo, y que haría un video demasiado extenso. No obstante eso, vamos a ver algunas de las funcionalidades que tienen que ver con el menú de recepción y del DSP del equipo. Continuando con la descripción del menú RX del DSP, o de recepción mejor dicho, del DSP, nos encontramos con la función o con la entrada de menú
APF Wide. APF es Audio Peak Filter, es un filtro que se utiliza en modo CW y lo que nos va a permitir este ajuste es seleccionar entre angosto, medio o ancho para su ancho. Luego tenemos el Contour Level y el Contour Wide, que es el contour o contorno. La función de contorno en los equipos de rayos Yaesu es una herramienta de reducción de ruido que ayuda a hacer que una señal dentro del pasabanda se destaque o se atenúe, y es muy efectiva en operaciones de bandas de HF o en bandas ruidosas como puede ser 40 metros. Yo lo utilizo en la banda de 40 metros. Seguramente en algún momento a futuro haremos algún video correspondiente al uso de la función de contorno, pero volvamos a esta entrada de menú, que es la que nos interesa ahora. Nos va a permitir seleccionar el nivel de la función de contorno, siendo negativo. Los valores negativos atenúan las señales dentro del DSP o del pasabanda del equipo, y los valores positivos de alguna forma los destaca o los amplifica. En mi caso lo mantengo en valores negativos porque a mí me interesa de alguna manera reducir el ruido dentro del pasabanda y no aumentarlo o amplificarlo. Luego nos pasamos al If Notch Wide, que lo que nos va a permitir es seleccionar el ancho del notch filter del equipo, siendo narrow, wide las dos posiciones, es decir, angosto o ancho. Yo lo dejo en angosto porque muchas veces la función de contorno que describíamos anteriormente me va a permitir de alguna forma suplantar el valor wide de la función o del notch filter. Entonces lo dejo en narrow y la función de contorno la mantengo ancha, un poco más ancha, y en su función de atenuación me va a permitir suplantar, si quiere de alguna manera, el filtro notch en modo ancho, ¿no? Es que esté configurado en modo ancho. Llegando a la sección 13 del menú, corresponde al scope o analizador de espectro. Tiene un analizador de espectro bastante limitado el equipo, pero lo tiene. Vamos a ver luego en algún video la descripción de esa funcionalidad. Y acá lo que vamos a estar seteando es, por ejemplo, el ciclo con el cual queremos que el analizador de espectro se actualice. Puede ser cada 3 segundos, cada 5 segundos, cada 10 segundos, o en su valor por defecto, que es off. En mi caso yo lo tengo off porque cuando lo tenemos en off podemos seleccionar con un botón cuando queremos actualizarlo. El scope no es en tiempo real, sino que se va actualizando cada cierto tiempo. Y luego la segunda funcionalidad nos va a permitir de alguna forma manejar el ancho de banda del analizador de espectro, ¿sí? En mi caso lo tengo en 75 kHz, que es el valor por defecto, si no me acuerdo mal, que trae el equipo. Luego llegamos a la sección 14 del menú general, el cual nos va a permitir seleccionar ciertas características en la, si se quiere, sintonización de las frecuencias y los modos de funcionamiento que tiene el equipo. Por ejemplo, Quick Dial nos va a permitir seleccionar el paso que queremos darle a la velocidad de sintonización que tiene la tecla multi cuando estamos en los modos SSB, CW, RTT y data. Es decir, aparte de poder seleccionar los modos con nuestra perilla para el BFO principal o el dial principal, que es la grande de la derecha, vamos a poder hacerlo en forma rápida con el multinode. Y esta seteo lo que nos va a permitir configurar es el paso para ese seteo. Luego, bueno, tenemos el step para el modo SSB, para el AM, el FM, para el dial general y bueno, para las diferentes frecuencias. Luego entramos en lo que sería el menú
o sección de menú 15, que es el audio en transmisión. El audio en transmisión, el equipo posee un ecualizador paramétrico. Este ecualizador paramétrico posee dos tipos de ecualizador paramétrico. Uno, que es la sección 15, corresponde a todos los que dice EQ1 o EQ2 o EQ3, que se va a corresponder con el ecualizador que tiene o que utiliza el micrófono cuando el procesador está apagado. Va a tener EQ1 corresponde a los bajos, EQ2 corresponde a los medios y EQ3 corresponde a los altos. Luego vemos que tenemos el punto P-EQ1, EQ2 y EQ3. En este caso lo mismo, van a ser el 1, van a ser las frecuencias bajas, el 2 van a ser las medias y el 3 van a ser las altas. Esto es para poder configurar y setear el ecualizador paramétrico cuando el procesador está activado. Llegamos a la sección 16 de transmisión en el menú general, y lo que vamos acá a tener en cuenta es las diferentes posibilidades que tiene el equipo para setear su potencia. Esta entrada de menú HF SSB Power nos va a permitir setear el nivel de potencia con el que va a transmitir el equipo de 5 a 100 y en el modo SSB. Lo mismo para el AM y lo mismo para el HF. Ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia entre HF Power y HF SSB Power? Bueno, su nombre indica, en el primer caso es para el modo de banda lateral, y en el último caso, el HF Power, nos va a permitir, por ejemplo, seleccionar la potencia que saca el equipo en modo CW. Lo mismo hacemos para la banda de 50 MHz. Y luego tenemos otros tipos de configuraciones ya de los micrófonos, de los diferentes modos, como así también la ganancia. Y llegamos al que se llama Tuner Select. En este caso está configurado external porque el equipo tiene conectado su sintonizador de antena, el FC50. Pero si nosotros no tenemos nada, va a estar en off. External es para cualquier sintonizador externo que esté conectado al equipo, puede ser este FC50 o cualquier otro, y después lo podemos poner la selección del sintonizador en ATAS, lo que nos va a permitir conectarle una antena que maneje o que se encuentre dentro de las características de este sistema de Yaesu. El último valor que puede tomar el sintonizador o la selección de sintonizadores es LAMP, que corresponde a un amplificador lineal. ¿Sí? Es para la entrada de un amplificador lineal. Bueno, continuando con el modo o la sección 16, vamos a tener todos los seteos para el box. El box, recordemos que es la transmisión mediante detección de voz del equipo. Yo no lo utilizo, con lo cual no lo uso. Y después llegamos ya al final, en donde tenemos si necesitamos activar o desactivar una frecuencia de emergencia. Para el caso de Argentina no se requiere frecuencia de emergencia. Y después tenemos la entrada para reset, que va a resetear el equipo a fábrica. Y acá tenemos las diferentes versiones del software que tiene el equipo, la versión principal, la versión de DSP y la versión de la pantalla. Así que bueno, con esto finalizamos lo que sería las entradas generales de menú para el equipo Yaesu FT891. Bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá en el video. Espero que esta saga de 3 videos haya sido de su agrado y bueno, espero verlos en los próximos videos. Vamos a seguir desarrollando seguramente funcionalidades del Yaesu FT891, y si quieren dejar en los comentarios qué les gustaría o qué funcionalidad les gustaría ver, si podemos de alguna forma
probar, testear o comprobar su funcionamiento para entre todos aprender o tratar de dilucidar cuál es la función que cumple y que nos puede aportar en nuestras escuchas o en nuestros QSOs diarios. Bueno, sin más, les agradezco a todos. Mi nombre es Gonzalo y mi señal distintiva, como ya saben, es la Lima Unifor 8 Charlie Golf Golf. Muchísimas gracias. Que tengan 7-3. Buenos contactos, buenos DX para todos.